Durante el taller del día de hoy, Oportunidades de Negocios con el Gran Caribe, los panelistas invitados nos compartirán sus sugerencias para impulsar el desarrollo económico en la región del Gran Caribe, cómo incrementar el intercambio comercial y captar inversión. Así también, un tema que será compartido con ustedes es la celebración del Foro Internacional de Negocios del Gran Caribe, que se desarrollará en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en donde ProMéxico coordina conjuntamente con diversas entidades públicas, privadas, nacionales, así como entidades e instituciones y gobiernos de países del Caribe y Centroamérica, todos en una importante suma de esfuerzos para intensificar la integración regional de las 25 economías del Gran Caribe. Al cierre del taller de este día, presentaremos el caso de una empresa que ha logrado incursionar en varios países del Gran Caribe y con gran entusiasmo nos compartirá la experiencia vivida los últimos años para posicionar los productos nacionales en la región caribeña. Hablamos de la empresa Grupo Exporta. Y con el propósito de que ustedes conozcan mayores detalles de la estrategia que ProMéxico implementa para lograr un sostenido crecimiento de las exportaciones hacia el Caribe, así como de los objetivos y programas del Foro Internacional de Negocios del Gran Caribe, invitamos a la licenciada Lourdes Arana Flores, quien es coordinadora para Latinoamérica de este fideicomiso y lidera los esfuerzos de ProMéxico para consolidar e internacionalizar a las empresas y aumentar el comercio, así como la atracción de inversión entre México y los países de América Latina y el Caribe. La licenciada Arana Flores coordina las actividades e iniciativas de las 7 oficinas que ProMéxico tiene en la región y ahora también es coordinadora de uno de los más importantes foros para realizar negocios con el Gran Caribe. Damos la más cordial bienvenida a la licenciada Lourdes Flores Arana. Bienvenida, Lourdes, y muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias, Martita, muchas gracias a los presentes y bueno, pues a nuestra invitada especial. Agradezco a todos los que nos sintonizan a esta hora. Sabemos que para todos ustedes va a ser interesante este par de horas sobre el tema Foro de Cancún y las oportunidades con el Gran Caribe. Para este año, bueno, pues nuestro eslogan es creando sinergias para fortalecer la competitividad del Gran Caribe. ¿Qué significa esto? Bueno, perdón. Ya tengo entonces micrófono. ¿Qué significa esto? Nosotros, como México, en la localización geográfica en la que nos encontramos, pues tenemos muchas oportunidades y ventajas competitivas. Es decir, en 2015 el comercio total con América Latina y el Caribe alcanzó una cifra cercana a 27.514 millones de dólares. Es decir, 47% del comercio se realizó con economías del Gran Caribe. Para nosotros es prioritario hacer el comercio con América Latina y Centroamérica y también con las islas caribeñas. En México, este año, el año pasado, de acuerdo a los índices, generaron pues prácticamente un aumento en las exportaciones, sobre todo en Honduras y en El Salvador. Países en donde a veces no creemos que tenemos oportunidad porque tenemos esa tortícolis de ver Estados Unidos y Canadá, pero al final pues estamos incrementando nuestro comercio hasta un 47% en esos países. ¿Qué es lo que queremos con Foro de Cancún? Esta plataforma lo que significa es la integración de estas 25 economías. A través de inversiones mexicanas, es decir, el potencial que tiene México para internacionalizarse en otros países, lo estamos nosotros enfocando hacia Centroamérica y el Caribe. Incrementar los flujos de comercio y sobre todo buscar estas oportunidades para la integración a las cadenas globales de valor. Así es que si nosotros podemos intensificar este negocio con estas economías, pues va a ser también un ganar-ganar, porque esta plataforma no es solamente que salgan México hacia el exterior, sino que también estos países y estas economías vengan a México y exporten también sus productos. Vengan a México y den sus portafolios de inversiones que tienen en sus países. Esas ventajas también competitivas y comparativas
que en algún momento a veces no conocíamos a detalle y que al empresario le puede interesar tener hasta un socio comercial. Bueno, los sectores estratégicos que tendremos para esta segunda edición es un potencial de negocios bastante interesante. 48% que tenemos pues es el turismo, obviamente, y todo lo que se desarrolla en el turismo, no solamente de infraestructura y proveeduría y servicios, sino también ese cadenas hoteleras, ese portafolios de oportunidad para encadenamiento hotelero. 20% de agroinversiones, energía limpia, TICs y BPOs. Entonces, creo que estas potencial de negocios es interesante y un portafolio en donde toda esta comunidad se puede integrar perfectamente. Para el tema de las exportaciones, bueno, pues tenemos casi 16,000 millones de dólares hacia estas economías del Gran Caribe y en su mayoría es consumo, el industrial, casi un 39%, el agroalimentos y, bueno, pues salud. Para nosotros es muy importante también el tema de salud, porque en un ratito más mi amiga Beatriz va a hablar sobre todo el tema de Cuba, sobre todo de este relanzamiento de las relaciones que tenemos con este país hermano. Y el tema de salud para nosotros también es muy, muy importante, sobre todo por el gran avance que ha tenido este país y el conocimiento que tenemos en México es muy poco, entonces tenemos que hacer este intercambio de información, de cooperación también y de hermanamientos, aprovechemos que los tenemos. Me gustaría platicarles que esta es la segunda edición de Foro de Cancún. El año pasado se llevó a cabo casi con la participación también de 250 empresarios y se generaron negocios casi de 14.8 millones de dólares. ¿Qué significa? Generar negocios es no solamente el sentarte en una mesa con tu contraparte de importador, o que el comprador esté con el exportador sentado cada 20 minutos en sus citas de negocios. No es solamente una rueda de negocios, es también el poder identificar aquel posible socio que no sabías que tú podías contar en un networking como es el cóctel de bienvenida que les ofrecemos a todos los empresarios para que desde el principio pues se rompa ese hielo y se conozcan entre todos y hablen de lo que hace cada uno, de lo que no necesita y al final termina siendo socio con el que estuvo platicando esa noche anterior y al día siguiente, pues en los paneles nos vamos nosotros teniendo mayor información sobre temas de financiamiento de cadenas globales, participación de muchos empresarios ya con experiencias, ya con negocios, y que también ellos nos puedan decir cómo sí hacer el negocio y por dónde no irte, porque ellos ya tuvieron esa experiencia y a ti te la van a transmitir para que sea mucho más fácil hacer el negocio en esas economías. Algunas de nuestras economías, sobre todo Centroamérica, Latinoamérica o el Caribe, pues son de habla hispana. Las otras angloparlantes también tienen un similar clima. La gastronomía cambia un poco, pero al final siempre es muy parecido, ¿no? Nosotros comemos arrocito con los frijolitos aparte, otros lo comen juntos, pero al final pues es algo similar. Aunque hablamos español en la mayoría, pues creo que es una de las ventajas que tenemos para hacer estos negocios con ellos, ¿no? La cultura también es muy similar, entonces tenemos que aprovechar esta parte social que tenemos con ellos para poder sentarnos uno a uno y hacer el negocio. Nuestro perfil para participar en Foro de Cancún es empresas pymes, sobre todo, que tienen ese interés por salir y exportar hacia estas economías. Como ustedes saben,
las exportaciones que tenemos hacia nuestro NAFTA pues son de volúmenes muy grandes. Sin embargo, para los Centroamérica y el Caribe son pequeños pero continuos, muy continuos. Entonces esa es una ventaja que también tenemos nosotros como empresarios mexicanos exportadores, porque al final si tú encuentras a un cliente, este cliente como tú ya lo identificarás, pues tendrás una estrecha relación con él y al final te va a decir, bueno, yo te voy a comprar determinado producto por determinado tiempo, pero al final yo voy a ser tu socio por años, ¿no? Entonces, esta es una de las ventajas. ¿Qué hacemos como ProMéxico? Bueno, principalmente las oficinas de representación que tenemos en Centroamérica y en el Caribe nosotros la tenemos representada en La Habana, nuestro consejero comercial también lleva a República Dominicana. En Colombia, por ejemplo, que también pertenece al Gran Caribe, la tenemos en Bogotá, pero lleva toda esta parte del Caribe de Colombia y Guyana también. Entonces, todos estos países nosotros los tenemos identificados a través de nuestros consejeros y obviamente Centroamérica a través de la oficina de Guatemala. Nosotros identificamos a aquellos compradores que están legalmente como importadores que tienen su documento actualizado y que realmente están haciendo negocios y nosotros los invitamos a que participen en este tipo de eventos, ¿no? En este tipo de foros, de ruedas de negocios, para que podamos realmente tener a un comprador certificado o avalado por ProMéxico para que no haya algún problema posterior en que no le pagó, en que se desapareció, etc. Entonces nosotros le damos también con el apoyo de las embajadas o los consulados en donde no tenemos oficina para avalar a estos compradores. Entonces, ese es un primer filtro que tenemos como ProMéxico a través de nuestras oficinas en el exterior. El segundo es el identificar justamente los productos o los servicios que requiere ese país. Entonces, no es que un empresario diga, yo vendo gomas, y a mí me gustaría entrar a Jamaica. No, todo lo contrario. Nosotros ya en la oficina que representa, por ejemplo, Miami, el consejero comercial lleva todos los países angloparlantes y si tú estás interesado en Jamaica, yo te contacto con el consejero en Miami y te digo, oye, no hay oportunidad para venta de gomas en Jamaica, pero sí en República Dominicana. Entonces, no es que tú vayas solo y que creas que vas a tener una excelente venta. No, nosotros te vamos apoyando, identificando, analizando, buscándote hasta la demanda que tiene ese país, ¿no? Entonces te puedo decir, ¿sabes qué? ¿Qué más vendes tú? Si vendes gomas, si vendes galletas, métete a galletas. República Dominicana está demandando galletas a granel, no le pongas tu marca, vende y vende y vende, porque ellos allá los van a empacar. Recuerden que República Dominicana pues es prácticamente una isla en donde va repartiendo, digamos, a las otras más pequeñas. Entonces, nosotros los vamos identificando y les decimos, este sí es un potencial de negocio que tienes tú en ese país y en este producto o en este servicio. Referente a Foro de Cancún, con lo que les comentaba del 14.8 millones de dólares que se generaron el año pasado, nosotros le damos un seguimiento a través de nuestras oficinas de ProMéxico en México. Es decir, los exportadores que participaron en este Foro de Cancún, si invitó al Estado de México o el Estado de Nuevo León o el Estado de Querétaro, nuestros directores ahí identificaron también a los exportadores, los invitaron, les dieron toda su guía de participación y al final les dijeron, ingresen a la plataforma en donde podrás hacer tus citas de negocios. Participaron en estos 2 días de ruedas de negocio, se sentaron con los compradores, no es que in situ hagas una compra y una venta, sino estás prospectando, pero tú te llevas tu contacto con el comprador, te vas a tu negocio y ahí tú le vas a dar seguimiento para esta prospección que hiciste. Nuestros directores en los estados les dan un seguimiento muy cercano con los exportadores porque a nosotros nos interesa que al final generen esa venta. No solamente que hayan ido a Foro de Cancún, que hayan hecho un buen networking, que se hayan tomado la fotografía con el presidente de Honduras, porque en esta ocasión nos va a visitar también el presidente de Honduras para tener un panel también magistral, sino realmente que hagas esa venta.
una venta en un país en donde no habías penetrado y que a lo mejor vas a tener un gran éxito porque no había ese producto o no había esa oportunidad que ambas vías lo habían generado. Entonces es por eso muy importante que ustedes, empresarios, bueno, pues tomen siempre de la mano a nuestros representantes de ProMéxico en el exterior y en sus ciudades en donde se encuentran. El perfil de participantes que tendremos en esta ocasión, ya les comentaba, eran las pymes exportadoras, pymes preparadas para exportar, independientemente que tú eres una pyme que te interesa muchísimo este foro, ya lo escuchaste, ya habías hablado, bueno, pues aquí lo importante es que ya estás a punto de exportar porque ProMéxico te ha llevado de la mano, ya te ayudó al embalaje, ya te ayudó con con todo tu plan de negocios, de mercadotecnia, etcétera, y estás ya a punto de salir. Bueno, puedes prospectar ahí, te puedes sentar, puedes hacer el networking. Nosotros vamos a tener también ahí stands promocionales con las diferentes entidades que nos visitan, desde un Procuba, un stands incluso que están promoviendo marca país, como Costa Rica, Honduras, obviamente, pero también tenemos organismos internacionales como es la CIECA, que representa pues todo Centroamérica, a la Organización de Estados del Caribe, que también es muy importante porque agrupa a todas estas islas caribeñas, y al final pues está liderada por una asociación. Y pues tendrán la oportunidad ahí también de ir bien trabajando y colaborando y de la mano, y que a partir de ahí puedan dar ese gran salto para hacer su exportación. Tendremos consorcios de exportación de la región. Acuérdense que a veces la producción es muy pequeña y requieren volúmenes grandes en algunos países. Bueno, pues existen estos consorcios y justamente también en ProMéxico hay un área enfocada a apoyar a estas pequeñas empresas para poder organizarlas como un consorcio y que vayan juntas y hagan la venta al exterior. Y las empresas interesadas en expandir sus operaciones. Del mismo modo, el año pasado tuvimos pues muy buena respuesta por parte de empresas de Mérida, de Yucatán, del estado de Yucatán, y bueno, incluso una de ellas pues va ya a ofrecer un servicio a República Dominicana porque es la única que ofrece este servicio en Cancún, que es los MRO, es todo el servicio a los aviones que se le da para mantenimiento, y justo República Dominicana lo estaba buscando. Entonces, es una oportunidad para generar estos negocios, y es el sentarte y dialogar desde los representantes del gobierno que nos acompañarán, líderes de opinión incluso, y pues organismos internacionales, agencias de promoción y obviamente nuestros empresarios. En la parte de compradores, como les comenté, bueno, pues vienen distribuidores, importadores, comercializadoras, tiendas mayoristas, minoristas, departamentales, home centers y cadenas hoteleras. Para los invitados especiales, como les comentaba, también vamos a tener bancos de desarrollo regional, porque es muy importante también para los empresarios que en algún momento ellos requieran financiamiento o el asesoramiento de cuál es pues el capital que ellos requieren y cómo van a solicitar ese préstamo y a qué tasa, exactamente. Entonces, bueno, pues ahí también tendremos la oportunidad de contar con un panel y que nos puedan dar esa asesoría. ¿Cómo va a ser el Foro de Cancún? Para esta segunda edición esperamos contar con la participación casi de 500 empresarios, de los cuales 250 estarán en rueda de negocios y los demás estarán interactuando en mesas de trabajo, en los paneles y pues en la comida y en el cóctel y en la cena que nos va a ofrecer el estado de Quintana Roo como un networking. Los paneles plenarios empezarán desde las 9 de la mañana y pues bueno, tendremos grandes personalidades, como les comentaba,
en donde esperemos todavía la participación de nuestra canciller para que inaugure el panel, junto con nuestro director general y nuestros invitados especiales que pues estamos trabajando en coordinación y cooperación, como es la AMEXID, la Agencia Mexicana de Cooperación, que pertenece a Cancillería, el COMSE, que es una cámara muy importante para nosotros porque trabajamos de la mano con ellos, y ellos también han hecho la labor para invitar a los empresarios, a los exportadores y también a las homólogos, a las cámaras homólogas que ellos tienen en Centroamérica y en el Caribe. ProMéxico va a tener una parte muy importante dentro de la inauguración porque va a firmar pues un convenio de cooperación con la CIECA, que como ya les había comentado, pues es el Sistema de Integración Económica Centroamericana. Entonces, los 7 países que integran Centroamérica los vamos a tener integrados por este MOU para el intercambio de prácticas con nosotros, con México, cooperación técnica, intercambio de buenas prácticas, como les comentaba, y plataformas. Al final, CIECA está, de hecho va a ser una de las ponencias de la maestra Gisela, en donde va a exponer una plataforma para hacer negocios, que ellos ya tienen a todos los empresarios en Centroamérica, y les sugerí, oye, pues no sería mala idea que ya tú también, aunque eres Centroamérica, te unas con lo que es las islas del Caribe, porque al final somos el Gran Caribe, y es Centroamérica, y somos las islas, y todos tenemos que estar como una sola región. Entonces es una parte muy importante porque ellos lo vieron con muy buenos ojos, una cooperación en donde tendríamos ya en esa plataforma a todos los empresarios de Centroamérica y ahora sí del Caribe, junto con lo que estamos haciendo de Foro de Cancún, y entonces vamos a tener una gran base de datos para que podamos contar pues con los empresarios que quieren hacer negocios, y también con las experiencias, con el chat virtual, con asesorías, con cooperaciones para intercambios y cooperación. Entonces, creo que va a ser muy interesante esa parte de la firma. Posteriormente viene la plenaria, se llama Impulsando una relación estratégica con el Gran Caribe. Tendremos la participación de la Secretaria General de la Asociación de Estados del Caribe, la embajadora June Sommer, la secretaria de CIECA, Carmen Gisela Vergara, Mahol Andrew, que él es el presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones del Caribe, que se llama CAIPA o Caribbean Export, que por cierto, el año pasado, hace un año, ya en noviembre, tuvimos una reunión con todos los agremiados de CAIPA, que son las agencias del Caribe que exportan. Y tuvimos aquí también nuestra mesa de trabajo. Ellos presentaron sus portafolios de inversión que tenía cada uno de los países ante empresarios mexicanos. Posterior tuvimos una reunión ya de intercambio de buenas prácticas. Entonces mis colegas de las unidades de inteligencia de negocio, de exportaciones, de finanzas incluso, y también la parte tecnológica, pues estuvieron con ellos dialogando para platicarles la experiencia y de cómo estábamos trabajando como ProMéxico. Fue un día muy interesante y pues bueno, le estamos dando seguimiento también en esta plenaria, en donde todas estas agencias exportadoras pues están invitadas y ellos invitan a sus exportadores a que participen en esta rueda. Estará, bueno, la directora de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales de AMEXID, y Enrique Bello, bueno, pues moderando este panel, en donde mi director general, Francisco González, pues estará ahí también participando en este panel. ¿Cuál es la ventaja que tenemos para tener esta plenaria? Bueno, pues que al final siempre habrá preguntas y respuestas. No es que la plenaria se suban los expertos, los líderes, y que hablen de la experiencia, de lo que hacen. Al final creo que la aportación que más le queda al empresario es cuando genera una pregunta, una duda que tiene y se la responde de primera voz, ¿no? Del líder y del experto, y se la responden. Entonces va a ser una plenaria muy dinámica y que pues nos va a generar
mucha prospección para los negocios, o lo que nosotros tengamos el objetivo para participar. Posterior tenemos, hablando de negocios con el Gran Caribe, la presidenta de JAMPRO Jamaica. JAMPRO Jamaica es nuestro homólogo como ProMéxico allá en Jamaica. José Adán Aguerri, él es presidente del Comité Consultivo de Integración Económica, CCIE se le llama. Ellos tienen igual agencias homólogas en Centroamérica y 2 del Caribe, que es República Dominicana y Jamaica. Nuestro consejero comercial para La Habana por México, justamente para hablar de Cuba. Invitamos a nuestro presidente de ProCuba, pero en esa fecha no puede porque está la red iberoamericana. Sin embargo, bueno, pues nuestro consejero, que ya tiene ahí también la experiencia de 3 años desde que se abrió nuestra oficina allá en La Habana, pues va a participar y será moderado por el presidente de las cámaras binacionales centroamericanas de comercio, industria e inversión mexicana. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener otro panel justamente viendo desde Jamaica, Cuba, cómo se generan, cuáles son esas oportunidades, como comentaba hace un rato Beatriz, que es una experta y que pues es la presidenta de la Cámara Binacional México-Cuba, pues también la experiencia que tenemos con Cuba y esa oportunidad que no debemos desaprovechar, porque tenemos que llegar antes que los demás. Y ahí están, y van para adelante, todos quieren a La Habana. Nosotros ya entramos por la puerta grande, debemos de seguir dando ese paso agigantado con ellos. Entonces, creo ahí también que los empresarios, cualquier duda que puedan tener en ese momento, en el panel lo pueden tener de viva voz, pero posterior también tienen la oportunidad de estar platicando y dialogando con ellos. ¿Por qué? Porque por la tarde tendremos mesas de trabajo enfocadas a encadenamientos productivos, a obviamente todo el tema de inversiones, que son pues la parte de infraestructura, cadenas hoteleras, TICs, BPOs que hablábamos hace un momento, servicios, agronegocios, manufacturas diversas, y la parte muy importante que es logística de distribución. Acuérdense que para Centroamérica a veces es muy complicado llegar porque pues de aquí a Panamá tenemos que pasar diferentes aduanas, entonces a veces la logística no nos permite llegar tan rápido como quisiéramos, y lo que queremos es justamente en estas mesas tratar de sentar a los expertos y empresarios que tienen sus negocios y que saben cuáles son las oportunidades y desventajas que están teniendo ahorita para hacer ese negocio. Sin embargo, si nos sentamos en esa mesa podemos lograr tener pues ciertas acciones para que tanto el gobierno, los gobiernos que van a participar, los empresarios y los organismos, hagamos un plan de acción y pues lo dejemos en la mesa para trabajarlo posterior y que realmente estemos apoyando el negocio con estas países. La rueda de negocios pues durará 2 días y creo que va a ser una jornada muy intensa, pero muy interesante para todos, porque vamos a tener todo el panorama y toda esa sensibilidad y pues conocimiento de cómo poder realmente hacer estos negocios. Entonces, como les comentaba, no solamente las oportunidades de inversión y de comercio que tendría México en estos países, sino también en estas 24 economías que integran el Gran Caribe, podrían hacerla para con México. Entonces, esta plataforma es un ganar-ganar y es un primer paso agigantado en donde creemos que el éxito del evento no es solo porque sea en Cancún, en una isla, en una playa caribeña. Este es un plus que tenemos porque ahora generar negocios en el Gran Caribe, en Foro de Cancún, bueno, creo que más exitoso no lo pudiéramos tener ahí. Entonces, bueno, pues yo los invito a todos ustedes a que entren a la página www.promexico/Foro de Cancún. Ingresen y vean cómo está la página web para que conozcan más a detalles de cómo pueden participar. Yo les voy a dejar con un pequeño spot que ha sido un spot promocional que aquí el área de comunicación e imagen lo elaboró
y pues que se ha estado presentando en diferentes medios y es simplemente para promover. Los dejo y les agradezco a todos y sobre todo aquí a los empresarios que nos acompañan y a mi invitada especial, a Beatriz, por estar aquí. Muchísimas gracias, Martita, a ti sobre todo por organizar este tipo de webinars o de promocionales en YouTube, que creo que es muy importante para los empresarios que tienen un tiempo en su oficina y al menos lo están escuchando y están informándose de las oportunidades para hacer negocios con el Gran Caribe. Muchísimas gracias. Saludo a los empresarios y amigos que nos están viendo. Muchas gracias a ProMéxico por la invitación y vale la pena que compartamos la experiencia que tenemos y que servirá de apoyo para lograr que México tenga una mayor participación en el mercado del Gran Caribe, en Cuba y en Latinoamérica en general. Es importante comentar cómo surge la Cámara. La Cámara Binacional de Negocios surge como el resultado de un esfuerzo entre un grupo de empresarios, grandes, pequeños y medianos, de los diferentes sectores, especialistas en comercio internacional y amigos con una amplia experiencia en este tema, que decidimos unir esfuerzos por propiciar todo lo que era el crecimiento del comercio internacional entre países hermanos como lo es México y Cuba. Este proceso de creación me voy a sentar un momentito para que vamos también trabajando sobre esta creación de la Cámara Binacional de Negocios México-Cuba tiene como objetivo fundamental la promoción, la defensa, la asesoría y fomento de las relaciones bilaterales de México-Cuba a través de los intercambios comerciales, de las inversiones, de las asociaciones estratégicas que reflejan el crecimiento y desarrollo económico y social de ambos países, entendiendo que la ubicación geográfica de Cuba es fundamental en esta área del Gran Caribe. Las oportunidades que está presentando Cuba para los próximos 20 años son fundamentales. Nuestro trabajo es acompañar también a las empresas, ayudarlas al cierre de negocios y el seguimiento de los mismos. Esto se suma al esfuerzo que viene realizando ProMéxico en toda el área de Latinoamérica, el Gran Caribe y sobre todo en Cuba, después del año 2013 con el relanzamiento de las relaciones comerciales. Esto es muy importante porque Cuba, a partir de las reformas que ha realizado en el año 2014, sobre todo en el marco de inversión extranjera, requiere de mayor presencia, o nosotros sentimos así, que México puede tener una mayor presencia dentro de la República de Cuba, tanto a nivel del área de comercialización como del área de inversiones y conversiones con el país. Acabamos de regresar de La Habana y es importante comentar lo siguiente. Fue presentado en el marco de la Feria de La Habana la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera 2016-2017. ¿Por qué le digo que esto es importante? Y todo esto confluye con lo que vamos a ver en el Foro del Gran Caribe. Esta Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera de Cuba muestra que para los próximos 20 años, hasta el año 2030, se prevé un crecimiento importante de las inversiones en la República de Cuba, principalmente en los sectores más importantes como lo es el turismo, construcción, energías renovables,
sector agroalimentario. Son 13 o 14 sectores los que se definen en esto, y en esta última etapa de presentación de la cartera de oportunidades se incluyeron unos nuevos sectores que el año pasado no estaban incluidos, un área en el sector de telecomunicaciones, un área en el sector del sector financiero que no estaba incluido, y la tercera área, y permítanme leerlo porque es para no perdernos dentro de este esquema, y la tercera área que es el área de el sector hidráulico. Entonces, aparte de los sectores tradicionales que estaban incluidos desde que se presentaron las carteras, se incorporaron estos sectores que les digo: telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y servicios postales, sector hidráulico y el sector bancario y financiero. Es importante señalar que en esta área de Cuba y de lo que plantea Cuba en el foro, cabe destacar la Zona Especial de Desarrollo de Mariel. Esto es muy importante, y aquí traemos la última versión de lo que es Mariel, la puerta abierta al mundo. Es un nuevo puerto donde tiene más o menos aproximadamente unos 400 kilómetros cuadrados y hay ya desarrollados 42 kilómetros, donde se establecerán una serie de empresas muy importantes para Cuba. Pero dentro de este marco de desarrollo de Mariel es importante comentar que en esta zona tiene un marco de regulación especial y de incentivos fiscales que compite con cualquier país. Tenemos que en la zona especial de Mariel se desarrollarán, se presentan importantes oportunidades en el sector farmacéutico, en el sector de industrias, en el sector de mercado de mayoristas, pero lo que más atrae es ese marco de incentivo legal. Y mucha gente se pregunta ¿por qué Cuba? Las reformas, como les decía, las reformas del año 2014 en la Ley de Inversiones Extranjeras y este nuevo marco regulatorio le permite al inversionista extranjero tener seguridad jurídica, que eso es bien importante cuando nos preguntan ¿y por qué Cuba, cómo le vamos a hacer? El término de seguridad jurídica es importante, el tema de repatriación de capitales, el tema de visualizar a Cuba con el crecimiento que tiene el turismo. Esa gran industria del turismo significa todo lo que gira alrededor de este sector: construcción, los insumos para el turismo, los alimentos, el área de textilera, el área de construcción, o sea, todo lo que requiere el sector turismo. Aunque nosotros querramos establecer todas las plantas en Cuba, no va a poder ser. Entonces ahí entra la complementariedad de Cuba y de los otros países del Caribe. Va a estar la parte del encadenamiento productivo, que ha sido un tema fundamental de ProMéxico, de hablar por qué la necesidad del encadenamiento productivo, donde cada país debe desarrollar las ventajas competitivas que tiene. Siento que México, y por eso formamos la Cámara esta binacional, juega un papel fundamental en lo que es el crecimiento de esta América Latina. Y recordemos que México es uno de los países en América Latina que tiene el mayor número de tratados y acuerdos suscritos. Muchas veces no hemos utilizado esto para buscar diversificar esas fuentes de crecimiento hacia otros países. Entonces creemos que el trabajo de ProMéxico ha sido fundamental en esa diversificación de otros mercados, aparte del mercado norteamericano, basados en los acuerdos y tratados que oficialmente nuestro país tiene firmado con el mundo, sobre todo con Latinoamérica, el Gran Caribe y Centroamérica. Volviendo al tema de la zona especial y de por qué Mariel, me voy a permitir comentarles, y de manera textual, lo que te dice la gente del Caribe. ¿Por qué? Y esto me lo acaban de entregar en la Feria de La Habana. Es importante saber que la República de Cuba mantiene muy buenas relaciones con todos los países de América Latina y del mundo. A pesar de las restricciones que han tenido por el bloqueo, a lo largo de estos 50 años, Cuba ha mantenido muy buenas relaciones con todos los países. Y a partir de estas reformas que se hacen, se abre el panorama de inversiones hacia la República de Cuba. Esta creación del Centro de Mariel
está enmarcado dentro de esa gama de incentivos fiscales que se le da al inversionista extranjero. Pero el inversionista extranjero no solamente para ver la industria completa, sino entra toda la parte de cadenas productivas. Y vamos a poner un ejemplo que ya estamos trabajando, que es un ejemplo práctico. Hay unas empresas muy importantes de este país en el área de pastas, fabrican pastas, galletas, que son líderes dentro del mercado mexicano. La primera etapa es la oferta que él ha hecho de este producto a Cuba y al Gran Caribe. En esto, la segunda etapa es el establecimiento de una parte de la fabricación de esas pastas en las islas. Todo no va a ser fabricado en la isla, pero una parte va a ser fabricado allá y la otra va a ser México el proveedor de los otros productos. Pero esta misma fábrica también tiene materia prima, o sea, es un gran mayorista en materia prima, puede suministrar la harina, tanto de trigo como de maíz, el producto terminado, y luego establecerse allá para la fabricación de una parte del producto. Esa parte de producto, lo que se haga en la isla, uno va a ser consumido en el país y el excedente puede ir al mercado de exportación. ¿Cuál es la ventaja para la empresa en esto? Que tiene unos costos inferiores por los incentivos que te ofrece la zona de Mariel. Ese es un ejemplo sencillo, cómo una empresa mexicana, líder en el mercado mexicano, puede convertirse en líder en los otros países, en el suministro de materias primas, en el suministro de productos terminados y en la participación de una parte de esas cadenas productivas estableciéndose en el otro país. Y esto es igual no solamente para esto, sino para países centroamericanos y para países de América Latina y de los que conforman el Gran Caribe. Este es un ejemplo de cómo una empresa de alimentos te trabaja para el sector que va a abastecer a la población, pero también al sector turismo. Tenemos también especialistas entró recientemente a la Cámara una empresa comercializadora, pero esta empresa comercializadora se dedicó a reagrupar aquel número de empresas que por su trabajo y lo que tienen en México en este momento no les interesa entrar en esa otra parte de exportación. Y ellos lograron conformar una serie de productos directamente de plantas que no son gigantescas, sino son empresas pequeñas y medianas que no están formadas para exportar, pero que sí quieren crecer. Entonces buscaron a esta oficina que les está integrando el producto y que van a entrar con más de 2,000 productos, en lugar de que entre 10, 100 y 100, lograron integrar más de 2,000 productos para el sector turismo. Estas empresas son proveedoras de cadenas actualmente dentro del mercado mexicano, las grandes cadenas acá. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Que van a entrar con precios preferenciales y precios muy competitivos al mercado cubano, porque ellos compran en gran mayoreo para la República de México y en ese gran mayoreo están incluyendo el precio de manera preferencial para la República de Cuba. Hay algunas empresas de estas que en una segunda etapa están interesadas de cómo invertir, pero la primera etapa es la comercialización de productos. La segunda etapa es cómo van a invertir en estos países. En este caso ha sido Cuba la plataforma, porque es lo que estamos promoviendo, pero de igual manera pueden ver las posibilidades de establecerse en otros países de forma complementaria con lo que tiene ese país. En el caso específico de Cuba, ¿qué es lo que ofrece Cuba? Cuba nos está ofreciendo 3 esquemas de negociaciones. Un esquema como Asociación Económica Internacional, otro esquema como empresa mixta y un tercer esquema de inversión 100% extranjera, que generalmente está reservado para las grandes inversiones. Pero en este campo de Asociación Económica Internacional ya tenemos la propuesta de grupos mexicanos para el mercado de mayoristas del sector construcción, mercado de mayoristas del sector textil y mercado de mayoristas del sector autopartes y repuestos, muy importante dentro del esquema de transporte de Cuba. O sea, están requiriendo estos insumos. Entonces, un ejemplo práctico, que lo acabamos de ver, el mercado mayorista del sector textil. Vamos a entregar productos terminados y materia prima para que Cuba termine el otro producto. Ahí estamos entrando en encadenamientos productivos y están participando pequeñas y medianas empresas de México que no habían salido a ese mercado de exportación. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
vamos a reagrupar una serie de empresas para crear en Cuba, y que ya está establecido en la zona de Mariel, Dios mediante, el mercado de mayoristas, para un sector que ya nos determinó las autoridades cubanas responsables de este sector cuáles eran sus requerimientos. ¿Cuál es el papel nuestro? Cuando las empresas mexicanas vayan, ya hay un trabajo adelantado con el cómo del negocio. Entonces se va a precisar más en qué va. Un tema fundamental que todos los empresarios mexicanos nos preguntan es el tema financiero y cómo hacemos para financiar. Estamos ya trabajando de manera conjunta con las autoridades de ProMéxico, Bancomex y otras instituciones privadas el tema de financiamiento y las coberturas de seguro para estos temas, que se va a tocar en el foro, en el Gran Foro de Cancún, que es un tema muy importante. Hay una parte todavía firmada de confidencialidad que no se puede hacer, pero esta parte financiera que estamos tocando va a apoyar al impulso de las exportaciones de México hacia allá, pero también va a apoyar la entrada de mayor productos cubanos a nuestro país. Entonces, el comercio va a ser entre dos y el crecimiento tiene que ser en ambas partes. No se justifica el crecimiento de un solo lado. Si Cuba no logra tener una mayor participación en esto, esto nos daría un desbalance en el área comercial. Entonces también vamos a buscar la colocación de productos mexicanos, sobre todo en un tema bien importante que es el tema de salud en el mercado mexicano. Pero hay algo importante. Si bien Cuba tiene una alta experiencia en el sector salud, y traemos un resumen que lo logramos trabajar de lo que es BioCuba Pharma y todo el catálogo para el 2017, donde ya nos toca integrar qué requieren de México y qué vamos a llevar para allá, pero qué de Cuba para acá. Pero hay un área importante y que nosotros nos sentimos muy orgullosos como mexicanos, es que en la propuesta que hicimos en la reciente visita a La Habana, es que hay una empresa mexicana dedicada al sector salud, a la atención del turismo de salud, que cuando presentamos esta propuesta en Cuba llamó la atención, porque esta empresa mexicana tiene más de 20 años de experiencia en el sector atención al turismo de salud en las costas mexicanas y donde ha tenido el reconocimiento internacional, sobre todo por las navieras, del servicio que dan. Cuba está empezando a trabajar el servicio de atención al turismo que llega en cruceros. Nosotros llevamos, y acá vamos a hacer una presentación y próximamente en diciembre estaremos en La Habana, a esta empresa con una alta experiencia de allá que complementa el tema de salud. Esta empresa tiene la atención ya, 20 años de experiencia en atención al turismo de cruceros y al de no cruceros, sino al turismo de playa. Se complementa con la experiencia que tiene Cuba en materia de salud. Nosotros estamos seguros de que de esta relación va a surgir una experiencia de carácter mundial. Van a ser líderes para ofrecer después otros servicios a otros. Y hablo del tema de salud porque es muy concreto. En esta área de salud ya aspiramos que en el mes de diciembre ya estemos firmando el primer convenio en estas dos áreas. Hay otra área importante que la Cámara tocó, que fue el tema educación, salud y cultura incorporada a los negocios. Entonces, cuando te decían, ¿cómo es cultura? Resulta que México y Cuba son grandes en el tema de cultura, música, arte, que no se desvincula con los negocios. Entonces, firmamos un convenio y ratificamos en el marco de esta visita a Cuba el convenio con EGREN, como con la anterior, con el Sistema Médico de la Salud, ratificamos el convenio de la Cámara para la apertura de las relaciones y fortalecimientos en el tema de intercambio comercial, inversiones, y qué generamos además de esto, la parte social. Es muy importante que nosotros en esto no excluyamos el tema social, porque todo esto te va a permitir generar también empleo en ambos países. En el caso primero, antes de pasar al tema de cultura, ¿qué vamos a hacer? La empresa que va de México hacia Cuba, el trabajador que va a entrar en estos centros de salud es personal cubano. Cuba tiene una de las ventajas competitivas que tiene, es la oferta de este trabajador, médicos, enfermeras, altamente técnicos, altamente formados.
el empresario mexicano tiene la experiencia en el manejo y la generación exitosa de un negocio en el sector salud que se califica 10 sobre 10, ha sido exitoso. Entonces, esas sinergias te van a dar un buen proyecto. Ahora, en el tema cultural, la idea es que también fortalezcamos esta área. Está previsto la visita para el año 2017 de una serie de artistas acompañados de todo lo que significa la cultura cubana y buscar fortalecer más estos lazos. El ejemplo de Yucatán, el estado de Mérida, Yucatán, ellos han hecho unos encuentros importantes en el tema de intercambios culturales. Esperemos que ese intercambio llegue hasta el norte del país. Y también está previsto, y hay la iniciativa, de que para el próximo año en las Fiestas Patrias también haya una gran exposición de artistas mexicanos en La Habana, Cuba. Entonces, ese tema de cultura también va acompañado con muchos temas de negocio. Promueves la gastronomía, promueves el arte, promueves la música. Ahí también hay negocio, nada más que va un poquito más allá que nada más el término de dinero, sino esto nos va a servir para fortalecer las relaciones entre ambos países. Hay un tema también muy importante dentro de esta cartera de oportunidades, que es en el tema de turismo. ¿Qué pasa con la experiencia de nuestros empresarios mexicanos en materia de turismo? Nosotros tenemos una experiencia exitosa en todo lo que es la Riviera Maya, en todo lo que es la parte norte, Los Cabos, Puerto Vallarta, en los centros de ciudades como Guanajuato, en todas estas ciudades de historia, de centro historia, pero también en los de turismo de playa. Pero en el centro de Cuba hay otros sitios de historia, no solamente de playa. Se muestra la historia y la cultura. Entonces, esa experiencia mexicana, no solamente el que hagas el negocio, sino la experiencia mexicana exitosa en el área de turismo debe ser transmitida. ¿A través de qué? Inversionistas exitosos, no solamente los grandes en construcción. Hay pequeños proveedores, que no son los gigantescos, que le están surtiendo esencias especiales para lo que se colocan los hoteles a ver cómo le llamamos estos, los sets que forman en los hoteles y que están siendo provistas por artesanos con esencias naturales, que es la tendencia de lo nuevo en el mundo. Se nos está planteando también, y nosotros hemos dicho que revisando la experiencia de los spas en México exitosos, ya estamos llevando una propuesta de hacer un spa de carácter mundial en Cuba. Y para ello estamos pidiendo la asesoría a uno de los mejores despachos en arquitectura del mundo y que es mexicano. No puedo dar el nombre porque eso es hacerle publicidad, pero este despacho le acaban de dar uno de los proyectos más grandes en La Habana, que tiene un grupo inglés y que seleccionó al despacho mexicano en el desarrollo de toda la arquitectura de uno de los resorts más importantes en Cuba. Ese resort va a requerir de todo lo que necesita una industria. El crecimiento de más de 20.000 cuartos en los próximos años en Cuba va a requerir también de suministros. Entonces, lo que hacemos es visualizar qué requiere un hotel desde que entramos. Eso es muy sencillo. ¿Qué necesita un hotel desde que entra? Artículos de limpieza, productos de tocador, uniformes, entrenamiento, tecnología. O sea, cuando entramos en esa dimensión turismo es mucho. Y toca con la construcción. Entonces nosotros en el sector turismo estamos agrupando empresas líderes mexicanas en el sector construcción, desde las pequeñas hasta las más grandes de América Latina, que están establecidas aquí en México. Pero esas empresas, ¿qué nos han dicho? Esas empresas nos han dicho, oiga, ¿y cómo hacemos para ir de la mano con ustedes y que nos simplifique el camino? Porque nosotros tenemos tanto trabajo que Cuba representa una partecita, pero Cuba va a ser parte de ese Gran Caribe. Y esperamos que estas empresas no solamente vayan a Cuba, sino que participen en el Gran Caribe. Pero estamos en la negociación, ¿cómo las vamos a integrar para formar ese gran sector del sector construcción que va a participar en el turismo de Cuba y de otros países? Son empresas multimillonarias que montar una planta en un país no es fácil, pero montar una parte de que se haga, por ejemplo, en Cuba, de puertas y ventanas, eso lo pueden hacer. No vamos a decir que se va a montar todas las plantas, pero pueden hacer extensiones en estos países de parte de lo que se requiere para ese sector construcción, y la otra área que se requiere se va a enviar de México. Y hay una empresa que está en el puerto de Veracruz
que fue a Cuba y le dijeron, no, pero es que eso no lo necesitamos, nosotros no construimos así. Pero eso es una empresa líder en las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué le vamos a incorporar? Oye, ¿cómo vas a generar la necesidad que significa ahorro en dinero y ahorro en tiempo cuando no la hay en el país? Entonces, también nosotros tenemos que contribuir a crear esa necesidad del producto donde no lo hay, porque en México la experiencia ha sido exitosa. Entonces, en la Cámara vamos quizás un poquito más allá, porque vamos a decir, las funciones de la Cámara te lo permite, es decir y hacer. O sea, ya tienes un sentido práctico y cuando llevas al empresario ya has visto que ese empresario la necesidad la hay en el país. Y lo que hacemos es simplificar los caminos para acortar los tiempos de negociación. ¿Qué es lo que aspiran los países? Cerrar negocios. Se dice muy fácil, pero lograrlo no es sencillo. Nosotros tenemos 15 años estudiando el mercado cubano, con toda la evolución económica, política y social que lleva el país, que te permite hacer un traje a la medida. Eso es muy importante. ¿Cómo hacemos un traje a la medida en función del país? Entonces, el empresario mexicano tiene su traje a la medida en función, si tiene experiencia internacional con los países que tiene, pero el pequeño y mediano no la tiene, sino él se maneja en el mercado local. Nosotros lo que estamos haciendo es ayudándolos a llevar a ver cómo es ese traje a la medida y simplificándole. Hemos definido unas rutas críticas que cuando se sientan, pues ya llevan la respuesta tanto del lado de Cuba como del lado de México. Entonces, se ha hecho un trabajo importante en México. Se visitaron en el año 2016, de febrero hasta esta fecha, 140 empresas a lo largo y ancho del territorio mexicano, donde iban empresas pequeñas, medianas y grandes empresas. Dentro de esas empresas se hizo una evaluación, es como decir el estudio de mercadeo en directo, para ver por qué no miraban hacia esa zona, por qué nada más miraban hacia el norte y no miraban hacia esa zona. Entonces, en función de esa respuesta, se hizo como un diseño de un traje a la medida y donde ya se seleccionaron las 10 primeras empresas que sentimos que van a cerrar en Cuba. Pero fue un trabajo de tiempo y de revisión y de experiencia en el mercado. Entonces, nosotros creemos que no es el nivel de volumen, sino las empresas que realmente te tienen las características para entrar. Hay empresas que quieren, pero no se preocupan en el cómo. Yo quiero ir, pero dame todo listo, me siento en la negociación, voy a la primera cita y ya quiero cerrar. Y el comercio internacional no es eso. En el comercio internacional hay que trabajarle. Yo lo veo con ProMéxico, que tiene un trabajo constante y que a nosotros nos ha apoyado cuando nos falta, mira, ¿cómo hacemos con esta cita? Pero le decimos al empresario, oiga, no es que yo diga que mi producto es muy bueno. A ver, ¿cómo presento mi producto con toda la ruta logística para que el otro país me diga que sí? Pero tienes que entender qué quiere la otra contraparte. Entonces es lo que nosotros, en Cuba un tema fundamental en esa contraparte es el tema financiero. Y para el mexicano el tema es, no, yo presento mi producto, muchas veces te dice quiero que me pagues de una vez y por adelantado. Y Cuba no trabaja con ese esquema. Entonces hay la selección de todo eso. A ver, antes de que vayas, dime qué aspiras tú del país y qué quieres. Y nosotros le decimos si tienes o vas en una segunda etapa. Entonces nosotros filtramos la información de la revisión de la empresa antes que llegue al país. Parte nos apoyamos en ProMéxico, sobre todo en los temas financieros, y en la otra parte en las experiencias que tenemos. Entonces sentimos realmente que México es un país que tiene grandes oportunidades. Tenemos productos de todo. Tenemos desde el pequeño mediano que te hace un mezcal y que me vino del Estado de México, que me dice es que yo sé hacer el mezcal en mi pequeño, vamos a decir, mi pequeña industria, pero ni idea de cómo salir, yo vendo aquí en mi estado. Nosotros nos llevamos una prueba de ese mezcal para que vean qué es lo práctico del comercio. Ya hablamos con 4 paladares. Paladares son los restaurantes que están en Cuba y 4 de los más visitados. Y sugerimos, ¿por qué no incluir en ese catálogo de productos un día dedicado a México? ¿Cómo? Le dijimos, no, tú tranquilo, prueba este mezcal, que es artesanal, no era el comercial, porque este venía de un pequeño. Y lo probaron, ¿cómo? Le dije, pruébalo y se lo das a algunos turistas. Y después, ¿por qué no pruebas cómo te decimos
con los recursos que en ese momento hacía, hacer un plato mexicano. Y empezamos a poner, dije, estás recibiendo gente de otros países, pero esa gente de otros países que viene a Cuba ya ha estado en México. Si tú en tu gastronomía cubana, que es importante que la promuevas, le dedicas un platillo a México, ese señor va a tener otra alternativa. Entonces, por lo menos lo probaron y lo van a considerar, y estamos trabajando en ese proyecto de gastronomía y bebidas artesanales. Aquí no entran los grandes, entran los pequeños y medianos. Pero eso hiciste la prueba ahora en La Habana, y agarramos y nos llevamos las 4 botellitas y en prueba. Entonces tú dices, como uno pequeño del Estado de México y de aquí puede participar en un mercado internacional, en un sitio donde estuvo la princesa Carolina en Mónaco el año pasado celebrando su cumpleaños. No nos dice, pero sabemos que estuvo ahí. Entonces, si ven este mezcal y esta comida, pues vamos a darle un espacio a esto. Y no fue rechazado, les pareció bien. Entonces, si bien manejamos los grandotes para un mercado, manejamos también los pequeños. ¿Qué es lo que yo le digo al empresario mexicano? Y lo que hemos manejado en los diferentes foros en los que hemos estado, que nos tenemos que atrever. Es importante la relación, como dijo bien nuestra buena amiga, ProMéxico ha hecho un esfuerzo y todo. Sí, pero no es nada más el esfuerzo que hace ProMéxico, es también la voluntad del empresariado. Cuando tú agarras y revisas, a ver, a mí me tocó ver con uno de los compradores en Cuba que la mostaza que tenían y la mayonesa que estaban sirviendo iba de España y de Italia, con el debido respeto a los países. ¿Por qué esa, vamos a decir, esa mostaza y esa mayonesa no dice hecha en México? ¿Por qué cuando hablamos con la gente del sector salud, nosotros, que tenemos los laboratorios más importantes en México en la fabricación de genéricos, no somos los primeros proveedores de esto? ¿Por qué nosotros no tenemos aquí la distribución de una línea de productos en salud importantes en México, que ya hasta están en China, ya están siendo revisados en laboratorios, no están aquí? Llegó un momento en que Cuba vendió hace, ¿qué te digo?, 15 años, 100 millones de dólares en productos de salud y hoy vende 5 en México. ¿Qué pasó con ese retroceso? Entonces, si bien es importante que nosotros logremos un mayor espacio como productores, que en lugar de vender 300 millones, estemos colocando 3.000 millones de dólares en Cuba, también es importante que Cuba, de esta área del sector salud, de 5 pase no a 100, sino a 200 millones. ¿Por qué? Porque son productos que no son hechos en México, que se necesitan en el sector, pero ¿qué pasó en ese tiempo de desbalance? Ya tenemos el estudio y vamos a empezar a trabajar de manera conjunta con las autoridades mexicanas, con ProMéxico, con la gente, con esa información que nos permite decir cómo podemos aportar un grano de arena para tener una balanza y un comercio más equilibrado. Y esto que hagamos con Cuba, ojo, es importante para el Gran Caribe. ¿Por qué? Porque tú vas a tener, el puerto de Mariel es de aguas profundas. Esto no lo tiene casi ningún puerto del Caribe. Esto es una de las ventajas que tiene Mariel, es que va a recibir barcos de gran calado. Y va a tener en Mariel como centros también de almacenamiento. Y ese centro de almacenamiento, que en este momento, y los próximos 10 años, de acuerdo a lo que se nos presenta en la cartera de oportunidades, presenta menores costos. Y un empresario mide los costos. Entonces, si nosotros tenemos un empresario mexicano que tiene muy buenos productos, que desea distribuir al Gran Caribe, ya tiene una oportunidad directa en Cuba, en un centro de almacenamiento con menores costos para distribuir ese producto en el Gran Caribe. Estamos hablando también de un mercado de cabotaje establecido en Cuba, con algunas empresas, como por ejemplo, si nosotros logramos liderar los proyectos en el mercado de mayoristas, en lo que dijimos construcción, textiles, repuestos y autopartes, y vamos a sumar algo de la alimentación. Todo no se va a poder hacer en la isla y están determinados cuáles son las fábricas, pero sí podemos tener una serie de productos que podamos distribuir en el Gran Caribe vía Cuba, teniendo un mercado de mayoristas. Y vía Cuba puede ser el punto de partida para un mercado de cabotaje, como un gran supermercado. Entonces, es múltiple, las líneas de negocio son múltiples. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atrevernos. El empresario que diga que se sienta en la primera y firma un negocio, que me pase la receta, porque yo tengo muchos años y todavía no lo he conseguido. Hay que trabajarle duro, hay que conocer al mercado, hay que hacer un traje a la medida para poder entrar y vemos resultados. No hay nada imposible.
pero ese que le diga y que siente ProMéxico que hace un esfuerzo, yo pasé por la feria y le vi el esfuerzo del pabellón, hermoso pabellón de México montado, y van allá y dicen, no, pero es que llegué y no me compraron de una vez, pero resulta que habían 76 países en la Feria Internacional de La Habana, presentaron esto que se llama la cartera de oportunidades, había un grupo de empresarios mexicanos, habían citas de negocios, pero como había de México tenía 75 países más. Entonces queremos que en una sentada cerremos. Se hicieron más de 200 citas en el área de oportunidades de negocio. Esta servidora fue llevando a varias empresas, esperamos que en diciembre cierre, pero no es tan sencillo. El empresario que piense que va a ser sencillo, yo le digo, yo le hago todas las citas, o usted va a ProMéxico y se la hace. Y usted después de esa cita, usted llega y me dice si ya cerró y me da la receta de cómo, porque yo no la he conseguido. Entonces un poquito es trabajar sobre las realidades, no engañar a la gente, decirle lo que te cuesta y cómo nosotros desarrollamos esa ruta de logística que se dice muy fácil, pero son 15 años de trabajo. ProMéxico tiene 3 años en La Habana con la oficina que no ha parado, 3 años de consecución de revisiones y todo. Nosotros tenemos un poquito más por trabajos personales y todo. Entonces, entender eso no es sencillo, pero sabemos que sí se puede. Yo quiero invitar al empresariado mexicano de todo el país, al pequeño y al mediano que nos escucha, al que ha exportado y al que piensa exportar, que no tenga miedo, pero que sepa que no solamente con Cuba, con cualquier país. Cuba presenta unas características especiales, pero los otros países también la tienen. Entonces tú te tienes que adaptar a esos requerimientos de cada uno de los países, hacer el traje en la medida en función de las necesidades de ese país, y ese país cuando venga a México tiene que entender también la realidad mexicana, no solamente desde México hacia ese país, sino si esa gente desea también traer su producto acá, también tiene que entender el esquema de negociación del mexicano, y en la medida que nosotros los ayudemos a que se cierre ese espacio y que la brecha se acorte, en esa medida vamos a ver cómo México va a crecer y fortalecer sus relaciones con todo y sus intercambios de comercio, culturales, de inversiones, con todo lo que es América Latina y el Gran Caribe, que es una visión que nosotros humildemente tuvimos en el año 2000, cuando creamos el Centro Latinoamericano de Negocios, basados en que en ese momento, en el año 2000, México era el país de América Latina que tenía el mayor número de tratados y acuerdos suscritos. Eso nos permitió en ese entonces visualizar a México como un país que podía ser un gran proveedor y receptor de muchos productos de América. Entonces, de aquí decíamos no solamente de México hacia América Latina, decía, si logramos esto, que hoy en día ProMéxico y la Secretaría de Economía han reforzado de las cadenas productivas, en nuestro trabajo en ese entonces decíamos México, América Latina hacia el mundo, Europa, Asia y África. Esas cadenas productivas que ahora decimos que nos pueden abastecer, si nosotros logramos realmente desarrollar eso, es una potencia de América Latina, es la gran visión de Simón Bolívar, de una América Latina fuerte hacia el mundo. Y con esto le quiero decir, es mucho el material de trabajo, que no se lee porque fue mucho lo que se trabajó, pero estamos a sus órdenes para cualquier información y cualquier apoyo. Muchas gracias a ProMéxico por la invitación. Estaremos en el Foro de Cancún, respaldando al Foro de Cancún con empresarios y abriendo las oportunidades que tiene México y los otros países en América Latina y en el Caribe. Muchísimas gracias. Iniciar la charla con una especie de análisis o reflexión de lo que está ocurriendo en el mundo en términos generales, ¿no? Y cómo, desde mi perspectiva, las empresas mexicanas tienen la responsabilidad y tienen el deber de diversificar mercados. Yo diría que para las empresas mexicanas es una estrategia de seguridad nacional el diversificar mercados. Se están generando diferentes escenarios en el mundo. A través de la tecnología estamos viendo cambios respecto a la velocidad, en cuanto a que los cambios se están acelerando, por llamarlo de alguna forma. Entonces tenemos, esto de alguna forma no da margen de maniobra de pronto a mucho pronóstico, a mucha planeación o a mucha anticipación, porque anteriormente, a lo mejor en la década anterior, las empresas podían hacer planeaciones anuales, ¿no?
y de pronto podían ir llevando las cosas como más consensadas, más estructuradas. Sin embargo, la tecnología, los medios de comunicación han hecho, y la misma globalización, han hecho que las cosas se estén moviendo cada vez más rápido. Entonces, ¿cómo competir con esta realidad, ¿no? ¿Cómo competir con un mundo donde Asia está, durante muchos años nos estuvo pegando en temas sobre todo de costos, ¿no? Existía la premisa o existía la idea de que Asia tenía mala calidad y ahorita nosotros encontramos en Asia la calidad que nosotros podamos requerir. Y un tema muy interesante y muy importante es que Asia ya se está moviendo desde hace algunos años al tema tecnológico, independientemente al tema de manufactura. Entonces, reitero el comentario, es una visión desde mi perspectiva de seguridad nacional que la empresa mexicana tiene que tener. Por un lado, la competencia de Asia, por otro lado, América Latina también en cuanto a manufactura se ha puesto las pilas. Desde mi visión, los Estados Unidos lo que están haciendo es que están reorientando en este momento las antenas, están dejando de ver a Asia como uno de los grandes proveedores y están concentrando su foco de, llamémosle, outsourcing, tercerización, maquila y o subcontratación en México, ¿no? Y en algunos países en Centroamérica, sobre todo, y o de Sudamérica, pero principalmente desde mi perspectiva el foco es México, Centroamérica y Sudamérica en el tema de outsourcing, maquila, tercerización, ¿no? Y bloques, clústeres, consorcios que estamos viendo, por ejemplo, en nuestro país respecto a aeroespacial, respecto a automotriz, están agarrando mucho músculo, ¿no? Para poder proveer de todos estos productos y o insumos al consumidor más grande en el mundo, que hoy por hoy siguen siendo los Estados Unidos. A pesar de todo, a pesar de la gran crisis de la cual aparentemente ya se va recuperando, el consumidor número uno son los Estados Unidos. Un tema que me preocupa, que se empieza a conversar en el mundo, pero que todavía de alguna forma muchas empresas no lo tenemos en el radar, es el tema del nacionalismo. A nosotros nos ha tocado observar cómo en algunos puntos de venta, por ejemplo en los Estados Unidos, dan cierta preferencia o dan cierta lugares privilegiados, por ejemplo en los puntos de venta, a empresas o a compañías que son originarias de los Estados Unidos o incluso de un estado en particular. Hay algunas cadenas que nos ha tocado observar, por ejemplo en Texas, donde si existe, por llamar, no sé, un ejemplo, a lo mejor sandías, y la sandía es proveniente de Texas, por decir un ejemplo, que no tengo la menor idea si se produzca sandía en Texas, para serles honesto, pero les dan un lugar particular de beneficio en el punto de venta, ¿no? Con un shipper muy bonito, donde ponen el sello de que está hecho en Texas, y de alguna forma me ha tocado observar y de alguna forma percibir que esto está sucediendo de una manera gradual y de una forma creciente, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué toca hacer? Y ahorita el tema es Centroamérica, el tema es las islas del Caribe, el tema es Sudamérica, pero como todo está interconectado, tenemos que hacer un análisis y reflexión de forma integral. Creo yo que caeríamos en un grave error si nosotros no tenemos una visión global y una visión integral de las cosas. ¿Por qué? Porque ahorita me voy a regresar con los Estados Unidos, ahorita me voy a regresar con el tema del nacionalismo, pero me voy a ir a la parte comercial. Uno de los mandatos del presidente Obama es que los Estados Unidos pueda estar exportando a todo el continente latinoamericano, ¿no? Bueno, a todo el continente americano, pero en particular a Latinoamérica. Están dando mucho impulso, mucho apoyo para que las empresas norteamericanas puedan estar en toda Latinoamérica. Sobre esta perspectiva, si nosotros empezamos a desmenuzar y a tomar en cuenta que existe la participación global de empresas asiáticas, por un lado,
una muy contundente empuje, o un muy contundente ofensiva comercial por parte de la Unión Americana, de productos americanos para que puedan estar en Latinoamérica. Si tomamos en cuenta cada uno de los departamentos comerciales que existen o de promoción a las exportaciones que existen en América Latina, nos vamos a empezar a dar cuenta que existe una competencia brutal, lo que se le llama hipercompetencia. Hay una hipercompetencia brutal. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué necesitamos nosotros hacer para poder competir, para poder estar en el mercado? Porque si bien la góndola del supermercado tiene cierta medida, ¿no? Los productos que estén en esa góndola tendrían que rescatar valores de diferenciación que otros productos no tienen. Es decir, para que nosotros podamos entrar en cualquier góndola de supermercado, desde Canadá hasta Chile, ¿no? O desde Canadá hasta Argentina, nosotros tendríamos que tener valores de diferenciación muy significativos, y ahorita con mucho gusto les traje incluso unas muestras y les voy a poner unos ejemplos, porque me estoy yendo de temas un poquito, no subjetivos, pero sí universales, y ahorita lo vamos a ir empezando a aterrizar y a desmenuzar. Entonces, a nosotros nos toca con esta hipercompetencia ir viendo dónde tenemos oportunidad, dónde tenemos capacidad de competir. ¿Cómo podemos lograr esto? Primero tenemos que saber qué es lo que está pasando en el mercado. O sea, nosotros tenemos que generar, yo sugiero un diagnóstico de nuestra empresa, de nuestro producto y del mercado. Por mercado, porque si bien Centroamérica es una región, una de las grandes compañías, yo diría que es la empresa, bueno, no diría, es un hecho, es la empresa de retail más grande del mundo. Por ejemplo, cometió un error garrafal en Centroamérica. Lo vio como una unidad de negocio. Y Centroamérica, si bien es una región, no es una sola unidad de negocio. ¿Qué divide esta situación? Principalmente dos factores. Uno es el regulatorio y otro es el logístico, principalmente. Pero recordemos que una exportación, ¿en qué difiere o en qué es distinta una exportación a una venta nacional? Básicamente en tres elementos: regulatorio, logístico y forma de pago. Básicamente esos tres aspectos son los que hacen que sea diferente una exportación a una venta nacional, fundamentalmente. Entonces, nosotros con esta realidad tenemos que ir viendo, y nuestro diagnóstico de saber cómo estamos, ¿no? Nuestra radiografía comercial de saber cómo estamos, ir con esa realidad de nuestra empresa y o nuestro producto al mercado. Y estando en el mercado, observar ¿dónde podemos competir? ¿Vamos a competir por precio? ¿O vamos a competir por diferenciación? ¿O vamos a competir por un aspecto aspiracional? Es decir, vamos a generar un concepto, ¿no? Llamémosle Starbucks, llamémosle Airbnb, llamémosle Uber, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para lograr algo distinto a lo que el mercado está ofreciendo al consumidor, ¿no? Es ahí, como dirían los grandes filósofos de todos los tiempos, la gran incógnita, ¿no? Es ahí la gran pregunta. Y entonces, si nosotros no tenemos alguna de las respuestas de estos elementos, las cosas se nos van a complicar muchísimo, porque de por sí ya vivimos en un tema de hipercompetencia, o en un término de hipercompetencia constante y creciente. Porque la tecnología también está ayudando a que, por ejemplo, hoy en día, no sé si vieron por ahí el reportaje, que de pronto tú ya estás con tu impresora 3D y ya puedes incluso imprimir alimento, ¿no? Ya están haciendo los grandes chefs experimentos donde de repente te mandan la receta de un lugar en el mundo y la estás imprimiendo literalmente tu comida, o la estás formando, la estás creando y te la estás digiriendo, la estás comiendo. Eso ya es una realidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esa es la primera gran reflexión. Y aquí es donde la inteligencia comercial cobra particular relevancia. La inteligencia comercial donde nosotros podamos desmenuzar estos elementos
y podamos rescatar dónde realmente está nuestra oportunidad. Si nosotros no lo hacemos así, vamos a perder muchísimo tiempo y vamos a perder muchísimos recursos. Y me voy a un ejemplo objetivo con el cual, y les voy a platicar también qué hacemos en Grupo Exporta. Nosotros en Grupo Exporta tenemos más o menos 20 años ayudando a las empresas mexicanas a exportar, donde fundamentamos nuestra plataforma en inteligencia comercial. ¿Cómo hacemos las cosas distintas, de manera diferente, para que se puedan posicionar los productos mexicanos, incluso latinoamericanos, porque también apoyamos otras cámaras y a otros organismos de promoción de exportaciones en la región o en América Latina? ¿Cómo hacemos junto con ProMéxico el que podamos posicionar productos mexicanos? Ahorita estamos armando un consorcio de exportación con ProMéxico que comanda el licenciado Samuel Lara. ¿Cómo hacemos para poder llegar? Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros en Grupo Exporta, como les mencionaba, tenemos 20 años ayudando a las empresas a posicionar sus productos en distintos nichos de mercado. Por ejemplo, a las mujeres presentes presencial y virtualmente. Si yo les digo a ustedes la marca IM, de pronto no la ubican. Si yo les digo a ustedes el rímel de hueso de mamey, de pronto tampoco lo ubican. Pero si les digo el rímel Rosita, muchos de ustedes no nada más los ubican, además los usan. Nuestros amigos que están virtualmente observándonos, viéndonos, y los amigos presenciales, muchos de ustedes utilizan el producto, ¿no? Diría muchas de ustedes, ¿no? Utilizan el producto. Entonces, ¿qué ventajas competitivas tiene este producto respecto a empresas transnacionales poderosas que todos conocemos, ¿no? Ventajas competitivas es que si bien hay un consumo constante en cuanto a cosmética, ¿no? Y creciente en cuanto a tendencia natural en el mundo, si bien eso es una realidad, ¿cómo compites con empresas transnacionales? Y lo que con esta empresa particularmente hemos hecho es generar un valor de diferenciación en cuanto a la constitución de la formulación. Es decir, todos los productos de comercializadora integral de belleza, que es la marca IM, o es la planta que produce la marca IM, llevan formulaciones naturales. Si nosotros en el mundo empezamos a hacer una pesquisa o una radiografía de cuántos productos contienen elementos naturales, girasol, aguacate, el mismo hueso de mamey, por ejemplo, aquí traigo uno que es de tuétano, que los que estamos en México sabemos lo que es tuétano y cómo lo podríamos traducir, Martita, ¿es el cartílago? ¿Es un cartílago? ¿Sí? ¿Es un cartílago? ¿Sí? ¿Mande? Una médula se extrae ahí y de ahí se genera, digo, esos términos técnicos no desconozco, no quiero, pero un rímel o una máscara de tuétano es la única en el mundo que han visto, la única. Una máscara de tuna es la única que han visto en el mundo. ¿Quién más la tiene? Nadie más la tiene. Este es un valor de diferenciación brutal y tuvimos que haber ido a los mercados para poder identificar lo que existía en el mercado, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a un mercado o cuando tú obtienes la información de un mercado altamente saturado, porque las damas aquí presentes no me dejarán mentir, la industria cosmética es una industria de alta competencia, pero cuando tú llegas con productos diferenciados, hay oportunidad, y con tendencia además, tendencia natural, independientemente a un precio competitivo, independientemente a una calidad, independientemente a una entrega just in time, independientemente a un quick response, a una capacidad de respuesta, ¿no? Mientras más elementos vayamos sumando a nuestra propuesta comercial, mayores posibilidades de impacto positivo en la venta vamos a tener. Entonces, y que conste que ahorita no les he hablado de promoción, ahorita solamente les hemos estado hablando de mercado, ¿no? De radiografía o diagnóstico de la empresa y del producto, y cómo con estos elementos estamos obteniendo información valiosa para poder desarrollar un producto, un concepto o un servicio
que impacte o que sea distinto a lo que realmente tiene el mercado, ¿no? Entonces, esa es la premisa, digamos, la plataforma donde ustedes desde nuestra perspectiva tienen que colocarse, ¿no? Y a partir de ahí ir con otros elementos que ahorita vamos a ir con mucho gusto comentando. Cuando tú llegas al mercado y empiezas a observar que hay oportunidad, tendrías que ver el aspecto de marca, si tu marca no está registrada. Eso, cuando ves la oportunidad, ¿no? Porque si tú ya haces un trabajo y de pronto sacas el producto con algún socio comercial en destino y la marca ya está registrada, vas a tener algunas dificultades de pronto, ¿no? Y hay gente que ya no quiere negociar, aun cuando trates de acercarte a ellos, no quiere negociar contigo la posibilidad de que puedas sacar el producto con una marca que ya tiene registrado. Nos ha pasado en algunas experiencias, ¿no? Marcas que tienen registradas 50 años en el país, pero pues nosotros no lo sabemos. Entonces, anticiparte al tema de marca, anticiparte al tema regulatorio, importantísimo. No podemos ver a la región, ¿no? O a Latinoamérica como una sola unidad de negocio. Hay que ver país por país, regulación por regulación, logística por logística, ¿no? Origen y destino, desde el origen hasta el destino, país por país. Eso es muy, muy importante. En el término de pagos, les voy a pasar un super tip a los amigos que están en su oficina o en su hogar y aquí a los amigos presentes. Un super tip que mucha gente no conoce es que el Banco Nacional de Comercio Exterior, primo hermano de ProMéxico, tiene un recurso muy significativo que se llama factoraje internacional. El área que lidera nuestro amigo Héctor Gómez, apoyado con nuestro amigo Hugo Cepeda, es un área de alta oportunidad para las empresas mexicanas que desde mi perspectiva no se está explotando como se debiese explotar o como se podría explotar. El factoraje internacional avala la cartera o el crédito en destino del comprador, ojo con esto, a unas tasas preferenciales altamente competitivas. Y otro aspecto relevante a comentar es que si el comprador no paga, el banco tiene un seguro comercial que absorbe el riesgo del comprador. Una vez lo haya calificado previamente como un ente que avala el financiamiento, ¿no? O sea, primero se avala y una vez que se avala, que sea un cliente susceptible de brindarle este apoyo, entonces Banco Nacional de Comercio Exterior de alguna forma nos apoya en que si el cliente de repente no pagase por alguna circunstancia, este seguro comercial protege al exportador mexicano de esa eventualidad. Hay algunas reglas, hay algunos requisitos que pueden ver directamente con don Héctor Gómez o con el licenciado Hugo Cepeda, donde ustedes tuvieron que haber tenido 3 exportaciones de forma previa para que en la cuarta exportación se pueda, con ese cliente en destino, para que a la cuarta exportación se pueda estar generando esta posibilidad. Entonces, repasamos rápidamente: mercado, término logístico, término regulatorio y término financiero. Habiendo tenido todo esto no cobra sentido si no tenemos una diferencia, un valor agregado, algo distinto, un concepto. Y si no lo podemos tener así, a lo único que tendríamos que estar recurriendo es al factor precio, que nuestros hermanos de China nos dieron una gran lección y nos siguen dando una gran lección en ese sentido respecto a precio, ¿no? Aunque también, como ustedes han visto en los altos de la Ciudad de México, como de repente estas raquetitas que matan a los insectos, ¿no? Tienen un precio altamente competitivo, no necesitan recargar batería, ¿no? Son convenientes, son incluso hasta lúdicas. Uno se la pasa bien ahí repartiendo a los moscos y a lo que se les atraviese, ¿no? Entonces, como un producto, que déjenme decirles algo, yo también ya he estado viendo ese producto en todos los altos de casi toda América Latina. O sea, es una expansión de esta empresa que los hace en Asia, es una expansión literalmente global, ¿no?
Entonces, ese es ¿cómo decir?, el punto que me gustaría invitarlos o exhortarlos a que estén reflexionando. Necesitamos tener mucha puntería en base a lo que hemos estado comentando del esfuerzo que vamos a hacer. Porque ojo con esto, amigos aquí presentes, amigos virtuales, ojo con lo que les voy a decir. Una cosa es rentabilidad y otra cosa es pasión. Yo les pido que nunca renuncien a su pasión, pero si su pasión hace que no pagues la luz y que en tu refrigerador no haya alimentos, tú tendrías que considerar cuál es el justo medio para ti o cuánto tiempo quieres esperar para que eso sea el justo medio para ti. Como empresarios que somos aquí los presentes, los amigos que nos ven, yo diría que nosotros tendríamos que llegar a ese justo medio, donde la pasión sea el impulso, ¿no? La pasión, por ahí leía que decía, pasión es llevar el amor a la acción, un concepto muy bonito, ¿no? Donde nuestra pasión de alguna forma nos impulse, sea un propulsor, ¿no?, natural de la actividad comercial o profesional que estemos realizando. Pero si en un tema de rentabilidad las cosas no se están dando en un determinado tiempo, nosotros tendríamos que reflexionar qué es lo que está pasando. Nosotros este sábado que viene vamos a una de las ferias más importantes del mundo en Chicago, de desarrollo de marcas privadas, que se llama PLMA. Y es un ejercicio que estamos haciendo con ProMéxico, con el primer consorcio de exportación que logramos con el licenciado Lara y la licenciada Pamela respecto a salud, belleza y naturismo. Entonces nos vamos 10 empresas mexicanas apoyados por ProMéxico a un stand, a un booth en la PLMA en Chicago. ¿Por qué los estoy llevando hacia esa ruta, hacia ese camino? Porque muchos de los empresarios les genera mucho conflicto el que su marca no esté posicionada o no esté en otros países, ¿no? Y entonces, hablando de pasión contra rentabilidad, ¿no?, que desde mi perspectiva no tendrían por qué ser de alguna forma una contraposición, sino desde mi perspectiva tendrían que ser algo que fluyese en conjunto. Lo que vislumbrábamos y analizábamos en las reuniones de trabajo es que generar maquila, que además es un tema creciente, el desarrollo de marcas privadas en el mundo es un tema creciente, el generar maquila o el generar desarrollo de marcas privadas es negocio. Entonces, nosotros con estas empresas y con otras empresas que asesoramos en el Grupo Exporta, hemos determinado que en algunos nichos de mercado y en algunos países en particular, habiendo tenido todo lo que hemos hablado en la charla, y me regreso a este punto, habiendo tenido todo lo que hablamos en la charla y me regreso a este punto, hemos considerado y hemos definido que de pronto nosotros podemos estar en Colombia desarrollando una marca privada. En este ejercicio con esta empresa ya lo hemos hecho. O sea, nosotros tuvimos de alguna forma, en el mejor sentido de la palabra, que sacrificar la marca, pero darle al mercado colombiano algo distinto y generar una alianza estratégica con un productor nacional colombiano, ¿no? Ese es un tema. Y por otro lado, en otros mercados, posicionar la marca. Entonces, yo lo que les pido es que ustedes no estén peleados con ese tipo de posibilidades. Y a veces la pasión omnibula a la razón o al entendimiento comercial. Entonces, mientras exista un equilibrio en ese sentido y donde exista rentabilidad, porque esto es un negocio al final de cuentas, digamos que ustedes desde mi perspectiva tendrían la palomita, ¿no? El tema de Centroamérica, el tema de Sudamérica particularmente, el tema de las islas del Caribe, hay un potencial enorme. Nosotros realmente nuestra fuerza exportadora está concentrada en un porcentaje elevadísimo en Norteamérica, ¿no? 80% más menos, si no es que un poquito más, se dirige a Norteamérica. Y los demás países del mundo se encuentran realmente con una oportunidad muy, muy atractiva y muy abierta, ¿no?
Y algo que a mí me sorprende es que si tú tomas un avión de la Ciudad de México, por ejemplo, a Ciudad de Guatemala, de ida, tú haces 1 hora con 45 minutos. La cultura es muy similar, ¿no? Hay un consumo dinámico. Algo que comentábamos en charlas previas es que algo que a mí me sorprende particularmente de la región centroamericana es que su tipo de cambio ha sido muy lineal durante estos años, ¿no? Entonces eso de alguna forma le da cierta estabilidad a nuestras propuestas comerciales. Ahorita nosotros, ¿qué ventajas competitivas tenemos? Sin hablar de nuestro producto y de nuestra empresa, vámonos al mercado o vámonos a las circunstancias. Sí hay una alta competencia, pero se supone que nosotros ya estamos llegando con un producto diferenciado. Pero tenemos tratado de libre comercio casi con todos los países de la región, ¿no? O de América Latina. Un punto o un, digamos, no hemos hecho nada y ya lo tenemos. Tenemos ahorita un tipo de cambio muy preferencial para poder ser altamente competitivos, ¿no? Tampoco tuvimos que hacer nada y ya lo tenemos, ¿no? Otro punto importante, existe ya logística muy desarrollada y altamente competitiva, donde no intervienen consolidaciones o, mejor dicho, no intervienen cargas completas, sino ya hay varios actores y hay varios profesionales que se dedican a la logística fragmentada o a la logística consolidada, lo cual nos da una ventaja competitiva de que el cliente en destino, nuestro socio comercial en destino, pueda hacer pruebas con volúmenes menores, pero generando esta logística fraccionada, llegan los precios a mejores costos al lugar en destino. Entonces, esas 3 virtudes o esas 3 circunstancias, por llamarle de alguna forma, ya son una realidad de facto. Es decir, nosotros no tuvimos que hacer nada para que esto ya exista. Si a esto le agregamos, si a esto le agregamos todo lo que hemos estado comentando en la charla, nuestra posibilidad es mayor. Yo agregaría otro elemento muy significativo para poder estar compitiendo en la región. Y ya no diría yo en la región centroamericana, en la región del Caribe y o en Latinoamérica. Yo diría ya en todo el mundo, que son las certificaciones. Las certificaciones nos generan una palabra que desafortunadamente en el mundo cada vez está como evaporando. Se llama confianza, ¿no? Cuando tú ya tienes una certificación, en la medida que vas generando más certificaciones, mayor certidumbre y mayor confianza le brindas a tu cliente en destino o a tu mercado potencial. Me regreso al tema del nacionalismo. En el tema del nacionalismo, lo que yo creo conducente, es mi punto de vista, o lo que yo creo pertinente, es que pudiéramos ir generando alianzas estratégicas, ganar, ya sea en producción, ya sea en comercialización o en un mixto de ambos temas, ¿no? Para poder estar generando comunidades de negocio. Es decir, mi socio en Miami, ¿no? Que Miami surte casi a todas las islas del Caribe de manera natural. Mi socio en Miami, mi socio en Puerto Rico, mi socio en Guatemala, de alguna forma, cómo complementamos, así como la globalización ha hecho. Fíjense qué interesante esto. La globalización ha hecho que un producto se integre de insumos o materias primas o envases de diferentes lugares en el mundo. Pocas empresas tienen una producción verticalizada, ¿no? O sea, pocas empresas en el mundo tienen una producción, digamos, desde el campo hasta el punto de venta, ¿no? Donde todo sea de ellos. Pocas empresas. Las demás, digamos que los más mortales, que somos todos los que estamos aquí presentes y los amigos que nos observan ahorita, tenemos integración o tenemos componentes o tenemos insumos o materias primas o envases o empaques de otras partes del mundo. Entonces, yo diría que nuestra ofensiva comercial o nuestra propuesta comercial tendría que estar sustentada en una posición muy similar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si nosotros tenemos un partner que es un gran servidor de oferta logística en Miami y de pronto tenemos un productor de ciertos envases o de ciertos insumos en Puerto Rico y podemos distribuir a través de Puerto Rico a los Estados Unidos, porque aunque es un estado libre y asociado,
es los Estados Unidos, se regula a través de la legislación americana, tiene FDA y de alguna forma cuando tú entras a Puerto Rico puedes entrar a los Estados Unidos, incluso no tocas la isla cuando puedes facturar en Puerto Rico y estar vendiendo en North Dakota, ¿no? O sea, el sistema es por llamarlo así, de libre tránsito de mercancías, ¿no? Entonces, este tipo de esquemas distintos de inteligencia comercial, lo que nos han dado a nosotros en Grupo Exporta y a nuestras empresas, son posibilidades distintas a los ejercicios tradicionales que las empresas mexicanas pretenden realizar, donde llegan, tocan la puerta y dicen este es mi producto y este es mi precio, y pues los batean, ¿no? Digo, a menos que sean líderes, que tengan un producto totalmente innovador, un producto totalmente diferenciado. Si ese es el caso, yo me quedo callado. O la otra posibilidad es que los busquen de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, que a través de redes sociales o de la fama del producto los busquen, ¿no? En la feria de ANTAD en Guadalajara sucede mucho eso. No hay exportadores, hay proveedores. Ojo con esto. Es decir, el proveedor o el productor no desarrolló un esfuerzo. Vino el cliente en destino, él ya tiene, de facto, ya tiene ventajas competitivas en su producto y en su empresa, y es el cliente el que viene a buscar al productor, ¿no? Pero reitero, el fabricante no es exportador, es proveedor, ¿no? Entonces, si se dan esos casos que son bendiciones, que sí se dan, yo me quedo callado. Pero si nuestra intención es generar una ofensiva comercial a la región, yo creería que tendríamos que tomar muy en cuenta los elementos que hemos estado mencionando, ¿no? Y finalmente, para no marearlos, y con mucho gusto comentar análisis, preguntas y que podamos hacer una interacción y no tomar todo el día el micrófono, les diría que otra sugerencia y propuesta que me gustaría hacerles es que pudiesen ir generando una consolidación de socios comerciales en destino. Es decir, así como la Biblia dice, el que encuentra un amigo encuentra un tesoro, también pudiésemos ir logrando el generar socios comerciales con visión de muy largo plazo, ¿no? Yo le llamo proyecto de vida, ¿no? O sea, proyecto de vida es, oye, tú eres mi hermano de sangre en Guatemala y contigo me caso, y tengo otro hermano de sangre en Costa Rica, y realmente, de una manera fidedigna, de una forma sincera, de una manera realmente de corazón, independientemente al negocio, pues si ustedes identificaron este socio comercial, realmente generar un muy buen amigo, ayudarnos, ¿no? Ayudarnos realmente y salir adelante de manera conjunta, ¿no? Sí con el negocio, pero buscando realmente el valor ético, el valor de transparencia, honorabilidad, ¿no? Que haya empatía, ¿no? Y se pueden generar amistades muy bonitas y hacer negocios al mismo tiempo. Entonces, yo agregaría los puntos que hemos estado comentando, esta otra bendición y esta otra virtud, porque que llegues a un país y te reciban pues muy bien, ¿no? Y que te atiendan muy bien, como te corresponderá a ti hacerlo cuando lleguen a México, es muy bonito. La oportunidad es muy creciente, muy potencial, y pues a todos nos va bien, porque al final, lo que cuenta o lo que vale es que a todos nos vaya bien, que en cada ejercicio comercial que realicemos, al proveedor, al cliente, al gobierno o a los gobiernos, a nuestro socio comercial, a quien nos provee algún insumo, ¿no? A nuestros trabajadores, a los socios. El tema es que al final, en cada operación comercial, a todos nos vaya bien, a todos nos vaya bien. Pues por mi parte, diría que esta es la reflexión. Se me escapa el tema de la tecnología, pero que la tecnología la podemos utilizar como un gran impulsor promocional, ¿no? Un gran impulsor promocional que también estamos un poquito alejados en el ejercicio de exportación en México. Lo estamos empezando a hacer también en el área del licenciado Lara, esa iniciativa. Y pues agradecerle su tiempo, ¿no? Agradecerle su tiempo y su atención.